Ayer me dijo un ave que volará por donde no hay ardor. Hola, buenas tardes. El propósito de este video es para hacer una pequeña presentación respecto de lo que trató mi proyecto Otras Voces. Este proyecto se centra en la grave situación de discriminación y violación a los derechos humanos a los que se enfrentan los indígenas ante el sistema de justicia penal en nuestro país. La realidad es que el tema indígena siempre me ha interesado, pues considero que entre los grupos y sectores que presentan mayor discriminación en nuestro país son precisamente los indígenas. Estos son los más violentados en la actualidad y a través de la historia. La misma nos los demuestra. Quizás influya socialmente su forma de vestir, el hablar, su color de piel o su condición de pobreza, que desgraciadamente esta es la que los criminaliza en muchas ocasiones ante la sociedad y ante el aparato de justicia del Estado. Por lo cual era justo plasmar, aunque sea una de las muchas problemáticas a las que se enfrentan. Y aquí partimos. En el año 2017, la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauly Corpuz, declaró en la sede de Naciones Unidas en México que existe un marcado patrón de discriminación en contra de los pueblos indígenas en nuestro país. La relatora encontró o identificó un serio patrón de exclusión y discriminación que se refleja en la falta de acceso a la justicia, la impunidad también que impera en el país, así como el despojo a sus territorios, la violación a su autonomía y su autodeterminación. Aunado a esto, los pueblos indígenas constituyen un porcentaje excesivo entre los pobres, dado que prácticamente el 80% de la población indígena vive en situación de pobreza o pobreza extrema frente a la mayoría de la población no indígena. La relatora Corpuz destacó la discriminación histórica y estructural que afecta a los pueblos originarios en México, que los vuelve más vulnerables a la pobreza, la marginación y la violencia. Asimismo, refirió un alto porcentaje de impunidad en los casos de violaciones de los derechos humanos a personas indígenas. Ni las recomendaciones de Stoltenberg, los acuerdos de San Andrés y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas han sido completamente implementados. En su informe, en el apartado D, referente a violencia, impunidad y acceso a la justicia, en su recomendación 57, refirió que en cada región visitada preocupó el gran número de denuncias detalladas de casos relativos a la extremadamente grave situación de violencia que sufren los pueblos indígenas, debido esto a disputas sobre sus territorios y ante la falta de un reconocimiento adecuado y a la expansión de proyectos de desarrollo, así como la presencia del crimen organizado en las regiones en donde estos se encuentran. Ante esto es importante hacer un paréntesis. Desde el año 2006 hasta el actual 2019 se está presentando un fenómeno que contrasta con las actuales caravanas de migrantes de centroamericanos por nuestro país. Esta migración es interna y forzada. Según el informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en su libro Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México, informe del año 2018, revela que de enero a diciembre del año en cuestión, al menos 11.491 personas indígenas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y desplazarse internamente como consecuencia de la situación de violencia que impera en México. Estos desplazamientos forzados ocurrieron con mayor regularidad en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa, siendo precisamente Chiapas y Guerrero los más afectados, con casi el 90% de las víctimas de esta situación. De este estudio se pudo documentar que prácticamente todos los desplazamientos registrados ocurrieron de manera reactiva, tras alguna agresión o amenaza directa de grupos del crimen organizado, incursiones y ataques armados a sus comunidades, enfrentamientos armados con el ejército, asesinatos de miembros de las comunidades, secuestros, extorsiones, quema y destrucción de casas, así como de sus cultivos.
conflictos políticos y territoriales son las causas de este fenómeno de desplazamiento poco difundido. Es precisamente el asedio a sus territorios y a los recursos que en estos se encuentran que es la causa de esta problemática. Si consideramos que en nuestro país casi la mitad de las tierras y territorios son propiedad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas, bajo la modalidad de ejidos y comunidades agrarias, lo cual implica que la mayoría de las minas, bancos de materiales, cuerpos de agua, litorales, bosques y otros recursos que están en esos territorios sean asediados por el crimen organizado y por las grandes transnacionales, de manera que sus derechos colectivos terminan amenazados y confrontados por los intereses privados de empresas a las que el gobierno otorga concesiones sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada, ni el derecho a su autonomía ni a sus territorios. Es precisamente esto el origen de estos desplazamientos, la consecuencia de la entrega de vastos territorios indígenas en forma de concesiones de exploración y explotación a grandes empresas nacionales y transnacionales, como el caso de las mineras. El Estado mexicano asume un papel de complicidad, ofertando estos vastos territorios a las grandes corporaciones extractoras, sin importar los altos costos que esto representa, en materia de violación a derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como también los daños ambientales que esto deja. De ahí que las corporaciones mineras trabajen en conjunto con el crimen organizado para desposeer de sus tierras a los indígenas, ello con la complicidad del Estado. Y es aquí donde la resistencia indígena asociada a la defensa de los recursos que los mismos indígenas protegen se criminaliza y se materializa con la desaparición, encarcelamiento o desplazamiento de los mismos. Es de referir también que en la recomendación 64, la relatora refiere problemas generalizados de acceso a la justicia que afectan a los pueblos indígenas, señalando varios factores que limitan el acceso al sistema judicial para defender sus derechos. Se presentan barreras lingüísticas, económicas, culturales, geográficas y evidentemente el racismo y la discriminación que enfrentan al presentarse ante el sistema y el aparato de justicia mexicano. La situación ante el sistema penal de las personas indígenas detenidas y procesadas se enfrenta a las violaciones de sus derechos, a su debido proceso, a la defensa adecuada, esto por motivo de la escasez de intérpretes, abogados, defensores y operadores de justicia que hablen lenguas indígenas y conozcan la cultura de las mismas. Asimismo, enfrentan abusos durante detenciones arbitrarias realizadas por agentes de la policía y militares, como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La discriminación contribuye a que las personas indígenas detenidas sean más propensas a ser víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Hace precisamente 13 años, en el marco de la guerra contra la delincuencia desatada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, desde que éste asume la presidencia de México en diciembre de 2006, el gobierno buscó liberar una guerra contra la delincuencia mediante la militarización, el uso de la fuerza pública y la promulgación de reformas, muchas veces estas encaminadas a endurecer penas o dotar de más facultades discrecionales a los agentes del Ministerio Público. Dichas políticas no mejoraron la situación de seguridad en el país. Al contrario, en el marco de la guerra contra el crimen, creció exponencialmente cada año durante su sexenio y el posterior de Enrique Peña Nieto. Lo que sí provocaron las mencionadas políticas represivas es un incremento dramático en violaciones a derechos humanos, incluyendo miles de quejas y denuncias de abusos cometidos por el Ejército y diversas corporaciones policíacas, asimismo como las procuradurías estatales y federales. Entre las violaciones graves de derechos humanos documentadas de manera continua por las ONG defensoras de derechos humanos está la detención arbitraria, la vulneración del principio de presunción de inocencia,
La tortura empleada sistemáticamente para arrancar confesiones a personas detenidas, las cuales muchas veces resultan ser falsas. Y la incomunicación. Estas son cometidas con mayor frecuencia debido a que, ante la fuerte demanda de seguridad, los funcionarios encargados de garantizar buscaban detener y procesar a un número de personas. La presión generaba un contexto propicio para la comisión de múltiples abusos y para la actuación ilegal o arbitraria de las autoridades, en particular la llamada fabricación de culpables, mediante la detención arbitraria y producción de pruebas falsas en contra de una persona para lograr una condena penal y así aparentar combatir a la delincuencia. Es así que ante la inexistencia de políticas públicas efectivas orientadas a la prevención y el combate de los delitos, las diversas instancias del gobierno en los diferentes niveles han privilegiado el aumento de la población detenida como indicador de eficiencia, incentivando la fabricación de culpables. Con este criterio se hace de las detenciones una vistosa herramienta para ocultar la incapacidad real de las instituciones para sancionar debidamente los delitos e investigarlos. Y ello agudiza la problemática, pues los inocentes están dentro y los culpables quedan impunes afuera, siguiendo cometiendo delitos. Y es precisamente que los indígenas fueron un factor importante de estas cifras, pues en los operativos en las sierras, estos son los capturados. La mayoría de ellos son enganchados o secuestrados por grupos criminales en sus comunidades, en la montaña, obligados o llevados con engaños a trabajar en las plantaciones de marihuana y amapola. Y estos son los que conformaron y conforman las cifras de la guerra contra el narco. En tal sentido, la marginación y discriminación estructural sufrida por los pueblos indígenas los coloca en una situación de grave desigualdad y desventaja. Cuando tienen contacto con el sistema de justicia penal, los indígenas sometidos a un proceso se enfrentan a un sistema judicial con graves deficiencias que los detiene, acusa y sentencia con un criterio discriminatorio y racista. Los indígenas se enfrentan a procesos plagados de irregularidades, como lo son las detenciones ilegales, la fabricación de pruebas, la tortura, la violación al principio de presunción de inocencia, asimismo como la falta de traductores e intérpretes agudiza esta situación. Y el desconocimiento de sus usos y costumbres por las defensas. La vulnerabilidad de las personas indígenas que se enfrentan al sistema penal parte primeramente por su situación económica, que es característica por sus bajos ingresos que suelen percibir estas poblaciones. Y este obstáculo se materializa en la imposibilidad de contar con un abogado o abogada defensora particular, por lo que quedan en manos del sistema de defensores públicos que en la mayoría de los casos no cuenta con la capacitación para tratar o brindar la atención a los indígenas, partiendo en muchas ocasiones por la barrera del idioma. El desconocimiento de sus usos y costumbres, así como de la excesiva carga de trabajo a la que se ven impuestos los defensores públicos, aunado a la omisión del Estado mexicano a dar cumplimiento a su derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores con conocimiento de su lengua y cultura, a pesar de que esto está plasmado en la Constitución Federal en el artículo 2, asimismo como en la legislación internacional y tratados suscritos por el gobierno mexicano. Las personas indígenas muchas veces no cuentan con peritos traductores durante alguna parte del proceso. Todo ello dificulta en el que el imputado indígena pueda acceder a una defensa adecuada. Esto, por ende, hace imposible que se logre superar la presunción de culpabilidad en su contra y conlleva un patrón de condenas falsas por delitos que las personas involucradas no cometieron. Les comparto la siguiente historia. Es de Sergio Sánchez Arellano, la cual refleja de manera trágica los riesgos que tienen todas las personas de ser detenidas arbitrariamente en nuestro país. Las detenciones por la policía son cotidianas en México y con esto se generan espacios de impunidad en que pueden ocurrir más violaciones a los derechos humanos, como la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial.
Sergio Sánchez Arellano es un pequeño comerciante de dulces residente en el Estado de México. Sergio es indígena mazahua. Fue acusado de homicidio calificado y tentativa de robo calificado bajo un proceso lleno de irregularidades, sumado a la violación de diversos derechos humanos, como a la libertad e integridad personal, a su debido proceso, a la presunción de inocencia y acceso a un recurso efectivo. Su expediente penal está plagado de irregularidades, encontrándose ante el empleo del sistema penal en la fabricación de un culpable. Desde marzo del 2010, Sergio ha enfrentado un proceso injusto que surgió a la vida jurídica mediante la violación de sus derechos, a su libertad y a su integridad personal, pero que además continuó viciado al tener como sustento únicamente el dicho falso de una persona, rendido en circunstancias anómalas. Como consecuencia de esto, le fue dictada una condena de 27 años, 6 meses de prisión. Los hechos ocurrieron de la siguiente manera. La noche del 29 de marzo del 2010, Sergio se encontraba afuera de su domicilio con su esposa, esto en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, cuando unas 10 personas vestidas de civil que se transportaban en vehículos que no estaban identificados como vehículos de policía, lo privaron de su libertad sin explicarle el motivo del arresto y sin presentarle una orden de aprehensión. De manera irregular, el 30 de marzo del mismo año, fue puesto a disposición del Ministerio Público, ya que durante el lapso comprendido entre su detención y su puesta a disposición ante el MP, fue víctima de tortura, golpes, amenazas y malos tratos, con el fin de que se confesara culpable por los delitos de los que se le acusaba. Sin embargo, las autoridades sostuvieron una versión diferente. El informe policial y las declaraciones de los policías, que por cierto difieren entre sí, señalan que los agentes acudieron afuera de la estación del Metro Tacuba en la Ciudad de México, acompañados de una supuesta testigo de un homicidio que había ocurrido en ese lugar 4 semanas antes. Esto con el fin para intentar encontrar al sospechoso. De acuerdo con el expediente, la testigo denunció el homicidio el 2 de marzo del 2010, mismo día en que presuntamente se cometió. 26 días después, cuando la persona acudió a comparecer de manera voluntaria y fue invitada por policías de investigación para hacer un rondín en la zona, durante el recorrido con los oficiales, la testigo dijo reconocer a Sergio y los agentes lo detuvieron por esta acusación. Por ello fue condenado a 27 años y 6 meses de prisión. Tras de esto, la defensa de Sergio buscó demostrar su inocencia después de una sentencia de amparo directo emitida en franca violación a sus derechos humanos, que anuló el supuesto reconocimiento de la persona que lo señala, pero que determinó como suficiente el que la misma persona haya reiterado su dicho. La lucha por la libertad de Sergio no paró y fue posible ya que ante dicha resolución, en diciembre del 2016, acompañado por el Centro PRO, Sergio presentó un recurso de revisión que fue turnado a la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Los conceptos de violación señalados fueron su detención ilegal, la ilegal diligencia de su reconocimiento y la afectación a su debido proceso. Asimismo, la indebida fundamentación y motivación del acto reclamado por parte del Ministerio Público y su violación a su presunción de inocencia. Esto en relación con la insuficiencia probatoria e ilegal valoración de la prueba, que finalmente analizando y estudiando el caso por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el tribunal colegiado debía invalidar todas las pruebas derivadas del reconocimiento ilegal y otras que se refirían a ella. También precisó que se debían revisar las restantes pruebas partiendo del principio de la presunción de inocencia, lo que implicaba que si había dudas sobre su participación, Sergio debía de ser absuelto, mismo que finalmente se resolvió en favor del acusado. Dicho recurso lo reenvió la Suprema Corte al 9º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, el cual dictó una nueva sentencia, concediendo el amparo liso y llano a Sergio, y por tal se le devolvió la libertad el 1 de febrero del 2018. Toda vez de que se concluyó que su detención fue ilegal y se declararon ilícitos el informe y la puesta a disposición del acusado, la declaración de la testigo, la inspección ministerial de la navaja y celular que supuestamente portaba el detenido,
la declaración ministerial del acusado y la diligencia en la que supuestamente se le reconoció como autor de un homicidio. Fue detenido aproximadamente a las 8 horas por entre 8 o 9 personas sin identificarse y sin presentar orden de aprehensión. Se lo llevaron cuando se encontraba trabajando en su puesto de dulces con su esposa. Fue puesto a disposición hasta el 30 de marzo de 2010. Durante el lapso comprendido entre su detención y la puesta a disposición, pues fue víctima de tortura y malos tratos y amenazas, las cuales fueron con un arma de fuego, con la finalidad de que se confesara culpable del delito por el que se le acusó, a lo que éste no accedió. Ahora bien, de acuerdo al parte informativo, su detención fue realizada el 30 de marzo y el 31 de marzo, según declaró la supuesta testigo singular. Sin embargo, la detención ocurrió por lo menos 28 días después de la comisión del delito que se le atribuye a Sergio. Sostiene el parte informativo que la detención se habría llevado a cabo debido al señalamiento de esta testigo que acompañaba a los policías en un rondín de rutina. Después de la detención, el 31 de marzo del 2010, a las 5:25 horas, el Ministerio Público emite un acuerdo de detención por caso urgente, con base en elementos de prueba obtenidos como consecuencia directa de la declaración del policía aprensor y la puesta a disposición y declaración de la testigo singular. La detención resulta ilegal puesto que no existió orden de aprehensión ni medió flagrancia y no se actualizaron los supuestos de caso urgente al haberse sido emitido este acuerdo de manera posterior a la detención. Otro de los factores a considerar fue el reconocimiento ilegal, es decir, no hubo una defensa adecuada. El 31 de marzo de 2010 se lleva a cabo una diligencia de reconocimiento. El 31 de marzo de 2010 se lleva a cabo una diligencia de reconocimiento. Al tratarse de una diligencia por virtud de la cual se hizo un supuesto reconocimiento de Sergio, en la que no estuvo presente defensor alguno que velara por el respeto y garantía de sus derechos, esta es nula, pues al no existir certeza jurídica plena que efectivamente se presentaron los testigos o denunciantes y que estos no fueron inducidos al efecto, se le colocó en un estado completo de indefensión. Ahora también pues existe insuficiencia probatoria, dado el testigo singular y la inequidad en la valoración de la prueba, partiendo del principio de su violación a la presunción de inocencia. Dentro del expediente se contabilizaron aproximadamente 40 pruebas, entre dictámenes de fotografía, periciales químicas, toxicológicas, mecánicas de lesiones. De este cúmulo de pruebas, únicamente las siguientes contienen un posible vínculo entre los hechos considerados como delitos y la aparente responsabilidad atribuida a Sergio. La diligencia de reconocimiento de Sergio Sánchez Arellano por la persona que lo señaló. Comparecencia ante el Ministerio Público del 31 de marzo de 2010, en donde la misma persona menciona que reconoció a Sergio Sánchez Arellano al interior de la oficina del Ministerio Público como la persona que refirió en la anterior declaración donde señaló la mecánica de los hechos. Esto se entiende como un reconocimiento ilegal. Ampliación de declaración ante la juez instructora del 7 de julio de 2010, en la que hace referencia a que el Ministerio Público identificó a Sergio Sánchez. También menciona el momento de la detención ilegal de Sergio. Se desprende de lo anterior que la única prueba de cargo contra Sergio es el testimonio de la persona que lo señaló, sin que ello encuentre sustento alguno en otro medio probatorio de los considerados por la autoridad judicial, pues estos únicamente están encaminados a acreditar que existió un delito y no que alguien en concreto lo cometió. También existe un retrato hablado que fue realizado hasta el 25 de marzo de 2010, es decir, 23 días después de los hechos. Y lo más relevante también proviene del testimonio aislado de la misma persona. Otra irregularidad y violación fundamental en el caso es que es el testimonio inverosímil, contradictorio y ilógico de la persona que señaló a Sergio. Esta es la única prueba en su contra, y esta no encuentra apoyo en ningún otro medio de prueba. Por esta razón no es posible fundar una sentencia condenatoria sobre este señalamiento, tal como lo ha sostenido la Suprema Corte en diversos precedentes. Por otra parte, a lo largo del proceso ha existido una valoración inequitativa de la prueba en al menos dos momentos. El análisis de las pruebas de cargo y de
descargo es notoriamente desigual. A las primeras se les otorga pleno valor probatorio bajo razonamientos simples, declarativos y sin mayor análisis o argumentación, mientras que a la segunda le resta valor probatorio por motivos que no tienen fundamento jurídico y asimismo empleando el término argumentos defensivos, cuyo contenido tampoco tiene una base normativa. Asimismo, los careos. El juez otorgó mayor valor probatorio al dicho de la persona que lo señaló que a lo señalado por la esposa de Sergio, quien sostuvo estar con Sergio el día de los hechos, pues trabajaban juntos, y a un vecino que vio a Sergio el día de los hechos, sin expresar los fundamentos jurídicos ni los motivos empleados para ello. Asimismo, no fue considerada una prueba de descargo ofrecida sobre la mecánica de los hechos, y donde se concluye que la declaración de quien señaló a Sergio es sumamente precisa en cuanto al modo, tiempo y mecánica de los hechos. Al caminar detrás de las personas que están cometiendo un delito, lo cual no corresponde con la conducta natural ante este tipo de eventos. A manera de conclusión, la única prueba de cargo que ataca la inocencia de Sergio es propiamente la testimonial de dicha persona. Ante la imposibilidad de que otros medios corroboren su dicho, es decir, que no hay pruebas que lo vinculen con la comisión de los delitos, su testimonio no logra desvirtuar la hipótesis inicial de inocencia. No obstante lo anterior, en el caso sí hay pruebas de descargo, las cuales conducen a respaldar la declaración de Sergio, que señala que no estuvo el día de los hechos en el lugar donde se cometió el delito, sino en su domicilio. La presunción de inocencia se ha violado, puesto que a lo largo del proceso se ha realizado una ilegal e inequitativa valoración del material probatorio. Existe insuficiencia probatoria. La condena está basada en un testigo singular y en general por hacer recaer en Sergio la labor de demostrar su inocencia, cuando es responsabilidad y obligación de la Fiscalía acreditar la veracidad y legalidad de su imputación, que tenga el peso suficiente para acreditar su investigación. Respecto a la aparición en el proceso del testigo, se desprende del expediente que la averiguación previa fue iniciada el 2 de marzo del 2010, el mismo día del homicidio. 23 días después del homicidio, esta persona compareció de manera voluntaria e invitación de policías de investigación para emitir una declaración sobre los hechos sucedidos. Finalmente, en uno de los supuestos rondines que hacía con los policías fue cuando supuestamente vio a Sergio Sánchez Arellano transitar por la misma zona donde había ocurrido el homicidio. Allí había ocurrido propiamente la detención ilegal, según la versión oficial del Ministerio Público. Se sabe que existe un documento oficial donde consta que la testigo singular fue cesada de su empleo en el área de Administración y Desarrollo de Personal de la Subdirección de Servicios Regionales Naucalpan, de la Dirección de Servicios Regionalizados perteneciente al CIEM, que son los servicios educativos integrados al Estado de México. Las razones de ello fue para justificar diversas faltas en su trabajo en junio del 2010. Para esto presentó documentos provenientes de la Coordinación Miguel Hidalgo 1 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, específicamente que había sido requerida para comparecer en dicha dependencia. Sin embargo, cuando el CIEM pidió información al respecto, se percataron que había alterado documentos oficiales. Cabe señalar que la averiguación previa contra Sergio fue integrada en la misma Coordinación Territorial Miguel Hidalgo 1 que emite el documento que dicha persona alteró. Es de referir que aún nos encontrábamos ante la figura del sistema penal inquisitivo. A pesar que desde el 2008 se decretaba la reforma para transitar al nuevo sistema acusatorio, toda vez que se determina un plazo de 8 años para su homologación a nivel nacional, es que el caso aquí documentado tuvo que enfrentarse aún al sistema inquisitivo, ya que el 16 de junio de 2016 se completa en la capital del país la transición al sistema de justicia penal, luego de haberse cumplido el plazo de vigencia para su homologación en todo el país. Unos que me apoyaron, que creyeron en mí, les digo que se los agradezco de todo corazón. Que la luz que se cuela por el tamiz de tus... El caso al que acabo de hacer alusión de Sergio Sánchez Arellano, así como el que a continuación voy a compartirles, tiene el siguiente propósito. Si bien es cierto que el proyecto Otras Voces se encuentra documentado en poco más de 50 hojas, que aunado a los casos que aquí les refiero,
También se encuentran documentados casos de las indígenas otomís de Querétaro, Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, las cuales en el año 2006 fueron acusadas de secuestro a 6 policías de la extinta Agencia Federal de Investigaciones. También queda documentado el caso del profesor Alberto Patistán Gómez, activista indígena Xochitl, acusado de la emboscada a 7 policías rurales de Chiapas y del intento de homicidio del hijo del presidente municipal de su comunidad. El caso de Isabel Almaraz, indígena zapoteca, también acusada de secuestro. El caso de Alejandro Díaz Santis es muy delicado, ya que en este caso él fue detenido a los 17 años de edad en Veracruz, acusado por su primo y por la fiscalía de este estado de haber matado y violado a su propia hija. Otro caso también es el de Hugo Sánchez Ramírez, un indígena mazahua proveniente del Estado de México, acusado de portación de arma de uso exclusivo, así como del secuestro de 2 menores. Es de referir que esos casos no los abordé en este video porque es complicado para su presentación por el tiempo, ya que se requiere indagar en los detalles para su mayor comprensión y el reflejo de las conculcaciones a sus derechos. Por tal, el propósito es en este video referir en el planteamiento de los casos en el respectivo sistema al que pertenecieron, como el caso de Sergio Sánchez Arellano, que fue todavía el sistema inquisitivo, como el caso que a continuación presento ya en el actual sistema de justicia adversarial y que se enfrentó a un serio problema al requerirse de la asistencia de un intérprete que explicara al imputado su situación legal. Tanto como intérpretes y traductores son necesarios, ya que cumplen roles diferentes. El traductor debe comunicar literalmente lo que dice el expediente, mientras que el intérprete tiene que asegurarse de explicar los términos del lenguaje jurídico con el que no están familiarizados los imputados indígenas. Es de referir que el problema nuclear de la ausencia de intérpretes y traductores es que se puede demorar más de la cuenta e incluso echar abajo el proceso en detrimento de los derechos de los indígenas. El caso que a continuación les voy a referir es un caso que actualmente se encuentra vigente. Esta persona se encuentra detenida en el reclusorio norte por delito contra la salud en la modalidad de transporte de marihuana, que es previsto y sancionado en el artículo 194, fracción primera, esto en relación con el 193 del Código Penal Federal. Esto fue a causa de los siguientes hechos. También es importante hacer mención de que, dado que es un caso que se encuentra actualmente vigente, la información es reservada, por lo tanto no puedo dar nombres ni puedo dar mayores referencias respecto a los involucrados. Un día del 2018, siendo aproximadamente las 10:20 horas, los suboficiales de la Policía Federal se encontraban realizando un operativo con motivo de llevar a cabo la seguridad de las centrales camioneras por las fechas vacacionales. Al estar estos en la central de autobuses del sur Tasqueña, en la Ciudad de México, realizando un recorrido a pie dentro de las instalaciones de dicha central, uno de estos suboficiales se percata de una persona del sexo masculino, el cual llevaba en sus pertenencias una maleta de color negra y una bolsa aparentemente de plástico, predominantemente esta de color azul, el cual llamó la atención de los oficiales y se percataron de que esta persona, al percatarse de su presencia, inmediatamente hace señas a un taxi para abordarlo. Acercándose los oficiales al dicho taxi y al frente de dicha persona, se identifican como policías federales para preguntarle acerca de la maleta y de la bolsa que portaba, así como de su contenido. Es cuando la persona comienza a tartamudear y toma una actitud evasiva. Asimismo, la persona les refiere que no quiere problemas y emprende la huida en dirección contraria, dejando la puerta y la cajuela del taxi abiertos.
quedándose en resguardo de la maleta y la bolsa a uno de los oficiales. Ante esto se le da el seguimiento y se le alcanza 20 metros más adelante y se le pregunta por qué se había echado a correr. Se le puso de vista la maleta y la bolsa que se encontraban resguardadas y procede a abrir la bolsa de color azul en donde en su interior se contenían 4 paquetes embalados con cinta canela. Asimismo se le realiza una incisión a uno de los paquetes observándose que en su interior contiene un vegetal de color verde, el cual pues se encuentra deshidratado, que tiene todas las características de ser marihuana. Otro de los oficiales abre la maleta de color negra en donde se observa que en su interior cuenta con una sábana de color blanca en donde se encuentran también varios paquetes confeccionados con cinta canela, por lo que se le cuestiona del contenido al detenido. De tal manera que de manera libre y sin aparentemente coaccionar señala que son paquetes de marihuana, por lo que se procede a realizar una inspección en la persona del detenido y se le localiza en la bolsa trasera derecha de su pantalón, en la bolsa trasera derecha de su pantalón un boleto de pasajero de autobús procedente de Acapulco con destino a la Ciudad de México. Asimismo se localiza en la bolsa delantera derecha del pantalón un teléfono celular de color negro, por lo que se procede a su detención y se le hace saber los derechos que le asisten a las personas detenidas. En este caso, la persona detenida, derivado del dictamen de antropología forense, se pudo concluir que por las características descritas durante la entrevista, el imputado es indígena náhuatl, originario de Llano Grande, municipio de Quetzaltenango, en el estado de Guerrero. Asimismo, se requiere de un intérprete de lengua náhuatl de la región con el fin de que garantice sus garantías constitucionales y poder realizar una entrevista profunda al indiciado. Es en este sentido importante señalar que una vez presentado ante el juez de control, este refirió no comprender en su totalidad el español, por lo cual la defensa solicita a un intérprete que otorgara la asistencia para la comunicación con su representado. Y la verdad es que en la Defensoría Federal adscripta al Reclusorio Norte no se cuenta con intérprete y traductores para cuando se presente este tipo de situaciones. Por lo tanto, se solicitó a las oficinas centrales en Bucareli, en la Ciudad de México, la cual de momento también no pudo subsanar la petición por no contar tampoco en sede central con un defensor que hablara náhuatl, por lo que se dejó de momento en estado de indefensión al representado. Toda vez que ante esto se tuvo que solicitar a la sede en el estado de Guerrero la asistencia para la comunicación con el representado, lo que dilató su proceso y violentó su derecho a un intérprete, como lo garantiza el artículo 2 constitucional, fracción 8. En el entendido que el Estado no pudo garantizar de manera inmediata la asistencia de un traductor, y esto es de llamar la atención que el náhuatl, siendo uno de los dialectos más comunes en nuestro país, se tenga problemas para facilitar el servicio a personas que lo hablan. Ahora, ¿qué se puede esperar a otros indígenas que hablen diferente lengua al requerir de la asistencia de un defensor que conozca de su lengua y cultura? Finalmente, es de referir que el ahora sentenciado en su declaración manifestó que, dado su situación económica, se vio en la necesidad de transportar la droga como burrero, toda vez de que en su comunidad trabajaba como campesino y que su ingreso al día cuando había trabajo era de 100 pesos, cantidad que no le alcanzaba para mantener a su familia. Refirió el imputado que fue enganchado por una persona en su pueblo que le ofrecía 3,000 pesos por transportar los paquetes hasta la Ciudad de México. Y esta es una realidad, ya que muchos indígenas están en una situación similar. Los cárteles o grupos criminales les obligan a cultivar y transportar como burreros la droga, y en las acciones militares o policíacas son los primeros en ser detenidos. Es muy común que el crimen organizado emplee a los indígenas para el trasiego de su mercancía, pues esto les resulta barato y seguro para ellos. Uno de los primeros en implementar este método fue el cártel de Sinaloa, que secuestró y reclutó a jóvenes rarámuris, así como, aprovechándose de sus situaciones de pobreza extrema, los obligaba a traficar marihuana y cocaína hacia los Estados Unidos, porque el cártel supo aprovechar
el don ancestral y la fama que tienen los rarámuris de correr grandes distancias. Muchos de estos jóvenes se encuentran recluidos actualmente en Texas, en los Estados Unidos. Es de referir que los indígenas son víctimas de violencia estructural por todas partes y en sus diferentes variantes: social, económica, cultural. Estos representan el eslabón más débil en la cadena social. De ahí que sea importante alzar la voz para que se respete plenamente sus derechos relativos a sus tierras y territorios, el respeto a su identidad, cultura, sus sistemas tradicionales, asimismo para que se contribuya a su causa, no solamente en el sentido del acceso a una justicia imparcial, sino también a mejores condiciones para vivir en igualdad y dignidad. En algunas ocasiones los jueces desconocen el poco entendimiento que tienen los procesados. El juez en ese momento les dijo a la parte afectada, dice, de esta declaración que van a dar depende la libertad del joven. Un hablante de una lengua indígena no expresa bien sus ideas en español si no está capacitado en ello. En ese momento los jóvenes que me acusaban dijeron, no, dijo, él no fue el que nos secuestró, que nos disculpe por el tiempo que lleva preso. Fui sentenciado a 37 años, 6 meses de cárcel. Mi juicio se llevó injustamente porque violaron mis derechos por ser indígena. Finalmente no me queda más que agradecer al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de los Padres Jesuitas de México por la labor tan extraordinaria que vienen realizando desde hace ya 30 años en defensa de los derechos humanos. Gracias por las facilidades otorgadas a este proyecto Otras Voces en la documentación de la mayoría de los casos y en las cuales ellos tuvieron la intervención para conseguir la libertad de estas personas inocentes. Agradezco también la voluntad de colaborar del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción AC-CEPIADET, conformado por egresados de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Finalmente, mi enorme agradecimiento a CONAPRED, que a través de sus brillantes y talentosas asesoras, en particular a mi tutora Chandel, que con su trabajo y asistencia me permitieron tener este acercamiento con una visión más consciente y un sentido mayor de empatía en mi formación a las necesidades de los sectores más vulnerables de nuestro país. Gracias, porque tengan por seguro que esto no es algo que se queda como un requisito para el servicio social. Es una enseñanza de empatía, comprensión y solidaridad para toda la vida. Gracias, CONAPRED, por la oportunidad. Yo soy de aquí, esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza, este techo de hoja de palma es mi casa. Esta laguna, este hormiguero, esta guatusa está ladrando su agujero. Este peñón, esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy. En la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo, es mi hogar, es en donde vivo. Soplo el carbón, machuco el grano, todos en la comunidad son mis hermanos. Amarro los troncos de caña brava, hago jarabe con semilla de guayaba.